Buenos días, yo les voy a hablar un poco acerca del desarrollo histórico de las ciencias. Esta presentación está hecha por Juliana Ramírez Ortega, de Fisioterapia de segundo semestre. Bueno, la evolución del concepto, la ciencia a través de la historia. Las raíces de toda la ciencia occidental se hallan en el primer periodo de la filosofía griega antes de Cristo, en el siglo VI, donde no existían, primero, la separación entre la ciencia, la filosofía y la religión. Tampoco existía la diferencia entre un plano físico y un plano espiritual. Se cree que todas las cosas estaban dotadas de vida y espiritualidad. Bueno, la escuela de Mileto. Los primeros filósofos, teólogos y científicos se formaron dentro de esta escuela. No se preocupaban por la distinción entre las ciencias, ya que su meta era descubrir la naturaleza esencial de todas las cosas. Bueno, algunos planteamientos. Tales de Mileto propuso que todas las cosas se encontraban llenas de Dios, como por ejemplo podemos tomar, existía el dios del mar, el dios de la luna, el dios del sol, todos los dioses, todo lo que existía estaba comandado por un dios. Como segundo tenemos a Anaximandro, el universo se encontraba sostenido de un aliento cósmico llamado Neuma. Heráclito de Éfeso, todos los seres existentes están sujetos a un eterno devenir, un flujo continuo de sucesos producto de la interacción dinámica de opuestos llamados logos. La escuela de Elea. La escuela de Elea se debilitó en este punto de la historia porque propuso la idea: existe un principio divino que rige a todos los hombres y a todo Dios, unidad del universo. Luego se asumió la presencia de un Dios personal e inteligente encargado de gobernar el universo. Esta propuesta separa por primera vez el espíritu de la materia. Parménides de Elea. La sustancia primordial, el ser, carácter único e invaluable, no sujeto al devenir de Heráclito. A partir de esto es imposible el cambio, ya que las experiencias son ilusiones creadas por los sentidos. Los sentidos nos engañan. Acá puse algunos ejemplos. Acá se puede ver la forma de una copa, pero a su vez se puede ver la forma de dos caras de dos seres. Con estas formas que crearon, ellos pensaban que los sentidos nos engañaban, pero es la perfección, es la percepción de cómo nosotros mismos veamos las cosas y cómo las diferenciemos. Bueno, la historia a través de los siglos. Siglo V a.C. Los filósofos griegos proponen el ser, se manifiesta en ciertas formas inmutables, la interacción de dichas sustancias se encargan de originar los cambios apreciables en el mundo. En este momento surge el concepto de átomo, ladrillo fundamental creado por Leucippito y Demócrito, ladrillos carentes de vida, esencialmente inmóviles en el vacío. Aristóteles, siglo V y VI. Aristóteles pensaba: las cosas relacionadas con el alma emanan y la concepción de Dios son mucho más importantes que fijarse en el comportamiento del mundo material. Valen más las cosas que tenemos dentro, las cosas que están creadas por Dios, las cosas que nos exige Dios, que nos delimita o que percibimos a través de Dios, que las cosas materiales que tenemos. El siglo XI. Perfecciones. En este podemos ver el mundo islámico. Perfeccionaron instrumentos para mejorar su calidad de observación y cálculo objetivo. Introdujeron la experimentación de la imperia hasta el Al-Hazen, quien introdujeron un método para hacer ciencia en el que fue integrado al modelo aristotélico por Avicenna. Roberto Crozet, siglo XII. Supone una naturaleza dual para el pensamiento científico, probabilidad de concluir leyes universales a través del estudio de un fenómeno en particular, inductivismo, y lo contrario, deductivismo. Estas deben ser comprobadas a través de la experimentación para comprobarlos.
Galileo, siglo XV, en el Renacimiento. En este periodo, primero, se estudió la naturaleza desde el punto de vista científico. Como segundo, se forman teorías científicas basadas en modelos matemáticos. Galileo introdujo estos al lenguaje experimental. Por este acontecimiento es considerado el padre de la ciencia moderna. Bueno, en esta parte les voy a hablar de las ventajas que nos trajeron los acontecimientos a través de este periodo. Las ventajas: permeó la medicina, favoreció la concepción del cuerpo como una máquina, favoreció el panvitalismo. Las ciencias médicas deben basarse en el estudio de la anatomía, concepción organicista. Las desventajas: la tendencia a la clasificación y subclasificación en las ciencias impactó negativamente en la visión del hombre como un ser social y separa a los hombres ahora por raza, credo, nacionalidad, profesión, condición social, políticas, etc. Considerado como el origen de las crisis económicas, políticas, sociales, ecológicas, las olas de violencia y entre otras. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de Isaac Newton. Esto ocurre en la segunda mitad del siglo XVII y entre el siglo XIX. La visión del universo como una máquina mantuvo su hegemonía en el pensamiento científico durante este lapso de tiempo. Newton mantuvo la concepción mecanicista, construyó su mecánica con ella y ahora es la base conceptual de la física. Bueno, en la revolución científica, Francis Bacon se encuentra en el punto de la historia en la que la actitud del científico era ecológico, pero los cambios socioeconómicos que se gestaron en el siglo XVII, el objeto de la ciencia se reencaminó hacia el dominio y control de la naturaleza. Isaac Newton desarrolló la formación matemática completa de la visión mecanicista de la naturaleza, sistematizó el trabajo de Copérnico, Kepler, Bacon, Galileo y Descartes. Su física fue el más grande logro de las ciencias del siglo XVII. Einstein lo describe como quizás el más grande avance del pensamiento que solo un individuo haya tenido el privilegio de hacer jamás. Albert Einstein, siglo XX. Teoría de la relatividad y física atómica. Tiempo y espacio dejaron de ser absolutos y se convirtieron en conceptos relativos. Las partículas elementales dejaron de ser indivisibles y la naturaleza absolutamente casual de los fenómenos naturales, transformando a un lenguaje estadístico y tendencias y probabilidades. Charles Darwin, con su teoría de la evolución biológica, obligó a los científicos a dejar de concebir al mundo como una máquina estática y absoluta salida de manos de Dios y a concebirla más bien como ente dinámico, embudo en un constante proceso de evolución. Mi conclusión personal: nuestro mundo es el producto de la evolución de un mundo primitivo, más simple y primitivo, que ha cambiado como respuesta a las exigencias propuestas por el medio en el transcurso del tiempo. Cambiaron radicalmente nuestra concepción del mundo a través de las ciencias. Gracias.